Bueno, shalom, amados hermanos. Bendito sea el Eterno que nos da la vida y nos permite, transmitir una vez más. Hemos tenido un problemita técnico, pero bueno, no nos va a detener eso. Así que aquí estamos para seguir en la secuencia, quizá un poquito tarde por la misma situación, pero queremos continuar, de verdad. Queremos continuar con lo que es con lo que son las enseñanzas, ¿verdad? Y de esa manera, pues, no atrasarnos. En este día, ¿verdad? Como es el segundo día de la semana, estamos estudiando las parábolas, las mashalot, las parábolas de Yeshua. Así que, pues, habían dos parábolas que íbamos a estudiar, o más bien dicho, vamos a estudiar en esta oportunidad. Así que vamos a abrir las escrituras, las parábolas que les había anunciado que íbamos a estudiar. Bueno, una es la invitación al gran banquete, esa es una, y las dos las tenemos, por cierto, en el libro de Lucas, y la otra es la parábola de los dos deudores. Así que vamos a comenzar con el libro de Lucas. Bueno, las dos están en el libro de Lucas. La primera la tenemos en Lucas 14, Lucas capítulo 14 y el verso 16. Allí, Lucas capítulo 14 y el verso 16. Y vamos a leerla hasta el verso 24. Y dice de la siguiente manera. Lucas 14, versos 16 al 24. Dice así: Entonces Yeshua le dijo: un hombre hizo un gran banquete o una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya está todo
preparado. Verso 18. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda, necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Verso 20. Y otro dijo: acabo de casarme, por lo tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Bueno, hace poco tiempo estuvimos hablando también acerca creo que tocamos un poquito esta parábola, debido a que usualmente se malentienden. Es decir, este tipo de parábolas, este tipo de enseñanzas, se malentienden en el sentido de que se toman, por decirlo así, de que pues Israel, ¿verdad?, es el invitado, y como Israel no aceptó la invitación, entonces ahora pues el Eterno ha tomado otro pueblo llamado iglesia, ¿verdad? Así, iglesia, y ahora pues la iglesia cristiana, la iglesia, y de hecho hay muchas iglesias, ha venido a sustituir a la nación de Israel. Pero explicábamos de que eso no era así. Explicábamos de que no era así debido a que tenemos una serie de promesas, tenemos una serie de, vamos a decir, de juramentos que el Eterno estableció con Israel. Y tocábamos por ahí un par de pasajes. Me recuerdo uno en Daniel y el otro en el libro de Lucas 1:33, donde nos dábamos cuenta de que el Mesías reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de que de ese reino no tendría fin. Ahora, entonces, ¿qué significa realmente esta mashal o esta parábola? Bueno, yo creo que tenemos que analizarla y pues no solamente en este caso ver o entender la razón por qué se las dijo a aquellas personas de aquel tiempo, sino más bien cuál es la enseñanza práctica que me deja a mí. Y es así, fíjense bien, como nosotros analizamos, porque hemos dicho, ¿no? En aquel tiempo, máximamente, esto era dirigido para los, vamos a decir, para los líderes de aquella época, para los líderes judíos, para los sacerdotes también, para aquellos que estaban en altos cargos, que eran los que dirigían la nación. Y pues obviamente el Mesías, como lo dijo en otra oportunidad, pues se les va a quitar a ustedes el reino y se les va a dar a gente que haga frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros analizamos esto y vemos para nosotros, hay una enseñanza práctica terrible, tremenda, ¿verdad? Porque en este caso, todos nosotros, oiga bien, todos nosotros estamos invitados a esta cena. Todos nosotros estamos invitados a este gran banquete. Ahora, la Escritura dice: muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Cuando la palabra del Eterno dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos, no es algo así como decir, pues,
El Eterno los llama a todos, pero luego Él los escoge y así como Él quiere. Claro, el Eterno Él puede hacer lo que Él quiera, claro que sí. Pero en este caso, muchos son los llamados en el sentido de que nos llama a todos, pero pocos escuchamos el llamado. Es decir, cuando digo escuchamos el llamado, no significa solamente oír, sino, es decir Hiniani. Hiniani en hebreo significa heme aquí, y hacer acto de presencia, ¿no? Obedecer. Entonces, cuando la palabra dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos son aquellos que atendieron al llamado. Oiga, los que atendieron al llamado. Y aquí es donde tenemos esta mashal, o tenemos esta parábola, donde nuestro amado Mesías nos está enseñando que se hizo un gran banquete, una gran cena. Y pues empezó a invitar a muchos. Esos muchos son los llamados. Muchos. Ahora, a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya está todo preparado. Esto está tremendo. O sea, cómo es el amor, fíjense bien, del Eterno. Es decir, que no solamente Él hace el llamado y hasta ahí nomás. De hecho, pues les digo, antiguamente, cuando pasaban algunas cosas que el Eterno no quisiera que pasara, como por ejemplo, la Biblia dice que encontraron a un hombre que estaba recogiendo leña en Shabbat. Entonces no hallaban qué hacer con él. De hecho, y el Eterno le dice: apedréenlo toda la congregación. ¿Por qué el Eterno le dice eso? Pues se dice de que a este hombre ya le habían dicho, no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, muchas veces le habían dicho que no lo hiciera, pero él seguía haciéndolo. En este caso, vamos a decir, este padre de familia, quien había hecho la cena acá, quien había hecho este banquete, en primer lugar, fíjense bien, nos dice en el verso 14, dice que convidó a muchos. Oiga, ya aquí estamos viendo que se les mandó la invitación, así. Se les mandó la invitación: mira, ven a mi cena, va a ser a tal hora, ven a mi cena, va a ser a tal hora, ven a este gran banquete que voy a realizar, yo quiero que tú estés conmigo, ven tú, trae tu familia, etcétera, así. Pero, pues, ¿qué es lo que hace una persona, digamos actualmente, cuando alguien hace una fiesta? Pues reparte las invitaciones y sea en su casa o en otro lugar, en una recepción, donde sea, pues se espera a que las personas vengan. Oiga, se espera a que las personas vengan. Pero acá padre de familia que había hecho la invitación, no le bastó solamente pues hacer las invitaciones y que vinieran, aunque ya todos conocían y sabían la hora y el lugar. Las escrituras dicen en el verso 17: y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados. Bueno, ¿por qué a la hora de la cena manda a decir con uno de sus siervos, a los convidados? Ya a la hora de la cena, o sea, es decir, ya, pues, si ya les dije, se supone que tienen que venir. Entonces ya está la cena y todavía a la hora del banquete mandar a alguien a decirle: mire, ya está, venga. Esto es la misericordia del Eterno. Obviamente que no solamente les mandó la invitación, sino que les insistió. Imagínense. No solamente mandó la invitación y esperó que llegaran, sino que cuando ya todo estaba preparado, la cosa no era decirles: miren, yo voy a tener una cena tal día. Ahí cuando la cena esté lista, yo les mando a hablar. Oigan, no era así. Sin embargo, en el 17 dice: y a la hora de la cena, ¿qué fue lo que ocurrió? Nos dice la palabra que envió al siervo a decir a los convidados: venid,
que ya está todo preparado. O sea, realmente el amor, y fíjense bien, el amor del Eterno. Y en este caso, vamos a hablar de nosotros, ¿verdad? Porque tenemos que tenemos que sacar una enseñanza práctica. Vamos a hablar de nosotros. ¿Nos dice una vez el Eterno? Sí, nos dice una vez. ¿Nos vuelve a decir otra vez el Eterno? Sí, nos vuelve a decir otra vez. Y nos dice otra vez y nos dice muchas veces. El Eterno nos dice, nos habla de diferentes maneras, por muchos medios, pero lamentablemente dice la Escritura en el libro de Job que el hombre no entiende. ¿Y cuando no entiende principalmente? Bueno, cuando está como Balaán, cuando está como Bilán, el del asno, el de la burrita, ¿se acuerdan? Ahí es cuando el hombre no entiende. ¿Por qué? Porque tiene su mirada puesta en otras cosas. Porque está ocupado en otras cosas. Y no le da la importancia que debería de darle a lo que verdaderamente importa. Y le damos la importancia a cosas superfluas que al final ni nos van a ayudar en nada. Es terrible. Es tremendo. Es para ponerse a pensar. Pues estos hombres, vamos a decir, estas personas, pudiéramos ser usted y puede ser yo, ambos. Pudiéramos ser nosotros. Que el Eterno nos vive llamando. Que el Eterno nos vive diciendo, vengan, arrepiéntanse. Y nosotros quizás, ¿verdad? Porque le voy a decir algo. Si hay una cosa de que el ser humano es, como por decir algo, es experto, es en poner excusas. Para eso somos buenísimos. Siempre hallamos algo como excusarnos. Como decir, vea no es que no puedo por tal cosa, no es que no pude por esta otra cosa. Miren, el Eterno no es amante de las excusas. Al Eterno no le agradan las excusas. Al Eterno no le agrada que alguien diga no puedo porque esto y esto, o no pude por aquello y lo que sea. No le agrada, no le agradan las excusas. Y eso que ya nosotros muchas veces venimos haciendo las cosas así medio, ¿verdad? Como cuando se nos dice, por ejemplo, mire hermano, mire hermana, cree que puede estar con nosotros X lugar, ahí vamos a ver, dice. Ahí vamos a ver. No, ya no. Ya eso no es para nosotros. Ahí vamos a ver, eso no es. Dice la palabra que vuestro hablar debe de ser sí, sí o no, no. Ahora, si hay algo por motivos de fuerza mayor, si hay algo que se sale de lo que nosotros, digamos, algo que se sale de nuestras manos, ahí es diferente. Ahí es diferente. Pero nosotros tendríamos que hacer de aquellos que tendríamos que hacer lo posible, oigan bien, por hacer las cosas, por decir sí, y con ayuda del Eterno, pero ahí vamos a estar, y lo vamos a hacer. Y eso realmente nos va a ayudar muchísimo. Otra de las cosas también, que muchas veces cometemos el error de decirle a alguien, sí, hay como decirles, vamos a ver si, vamos a ver si hacemos un tiempito, oiga, para llegar. Ahí vamos a ver si hacemos un tiempito, primeramente, el Eterno, ¿verdad? O sea, se oye bonito que usted esté diciendo, sí, ¿verdad? Ahí vamos a hacer un tiempito ahí a ver si podemos desligarnos del trabajo para llegar, o si ya hemos terminado tal cosa para hacer esto. Error gravísimo. Aunque les digo, en muchos de nosotros, pues parece que no es error, pero sí es error. ¿Sabe por qué? Porque cuando se aparta algo para el Eterno, nunca debe de apartarse las sobras. Nunca debe de apartar. Bueno, pero no estamos hablando de ofrendas. Sí, pero estamos hablando de tiempo. Y el tiempo también es una ofrenda. Nuestro tiempo, el tiempo que le dedicamos a Él. Nosotros no podemos decir, si me queda tiempo, ahí voy a llegar para que estudiemos la palabra, oiga. Ahí si me queda tiempo, o si me alcanza el tiempo, esas son sobras.
El tiempo para el Eterno tiene que hacerse desde antes y tiene que ser primero, no lo sobrante. Ya hice todo lo que tenía que hacer, logré hacer todo, pues sí, me voy. No, al Eterno no le gustan las sobras. Eso, miren, si nosotros veamos, bueno, veamos, comencemos escuchando allá en el tiempo de Adán y Eva, las ofrendas que llevaron Caín y Abel. Vea, acuérdese, ¿ya? ¿Quién llevó ofrenda? Caín. ¿Quién más llevó ofrenda? Abel. ¿Por qué razón no recibió el Eterno la ofrenda que llevó Caín? ¿Por qué no la Escritura lo dice claramente? Que cuando Abel llevó la ofrenda, dice que era de lo mejor, de los primogénitos de los animales. Sin embargo, cuando a Caín lleva la ofrenda, solamente dice que llevó una ofrenda, punto, ¿verdad? Él era agricultor y llevó de lo que él cosechaba, pero no dice que era de lo mejor. Entonces, esto quiere decir que nosotros tenemos que aprender a darle lo mejor al Eterno, no lo que sobra. Tenemos el ejemplo también de aquella enseñanza en el Nuevo Testamento, donde se está pasando la ofrenda y nuestro amado Mesías nos cuenta de que todos daban y posiblemente daban más que aquella mujer de la historia, ¿verdad? Que ha quedado en la historia para gran enseñanza para nosotros. Pero dice la Escritura que esa mujer echó 2 moneditas, 2 blancas de aquel tiempo. 2 moneditas echó. Y los demás echaban más. Los demás echaban más monedas. Pero al final, nuestro amado Mesías nos enseña de que esa mujer echó más que los que echaban más. ¿Cómo es posible que alguien que echa menos esté diciendo que echó más que los que echaban más? Sí, el punto es de que esta mujer echó todo lo que tenía, fíjense bien, y lo daba de todo corazón y con todo amor. Y todos los demás, ¿sabe qué es lo que hacía? Echaban de lo que les sobraba. Echaban las sobras, echaban lo que ya, pues sí, ¿verdad? Eso pues sí, ya compré todo lo que tenía que comprar y esto ya me sobró. No se hace así, no se hace así. Lo primero es para el Eterno, por eso es que tenemos que ser organizados y tenemos que y no andar diciendo, ahí vamos a ver, ¿verdad? Ahí voy a ver, ahí le aviso, ahí, no. Mejor digamos no o mejor digamos sí. Entonces sí sería lo mejor, ¿verdad? Para las cosas buenas. En este caso, fíjense bien, que estamos viendo acá esta parábola. Se les invitó. Primero fueron invitados. Pero, pues, llegando la hora que ya tenía que estar, no había nadie. Entonces el padre, este hombre de familia, lo que tuvo que hacer es mandar otra vez al siervo, fíjense bien, a decirles que ya estaba, ya vengan ya a mi cena, ya eso ya no tendría que ser. Pero así es el Eterno muchas veces con nosotros. Así es Él, ¿verdad? Así es Él. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Como se resulta de que llegaron, ¿verdad? Llegaron hasta las casas. Cada uno de ellos comenzó a excusarse. Fíjense bien, cada uno de ellos comenzó a excusarse y pues la primera excusa que se dio es que no pude ir porque acabo de comprar una hacienda y necesito ir a verlas. Te ruego que me excuses, perdóname. Mentiras, eso eran mentiras. Así, y aunque hubiese sido verdad, o sea, te ruego que me perdones. ¿Por qué no le avisó antes al padre de familia? ¿O por qué no antes le avisó al señor, al que estaba haciendo la cena? ¿Por qué no le avisó antes eso? No voy a poder ir porque acabo de comprar. No, esa excusa la dio hasta que se vio que no, pues sí, me vienen aquí a la casa, ¿verdad? Y tengo que inventarme algo. Y ahí es donde empezó a decir eso. Te ruego que me perdones. Mentira, está rogando. Si esto hubiese sido así, les digo, todo él hubiera dicho, nomás lo invitaron,
antes tengo esto. No, todo esto realmente era algo que ellos estaban, como decir, los estaban obligando a decir algo, ¿verdad? Pues por decir algo. Realmente lo que no querían era ir. Oiga, el otro, el del verso 19, vea, dice: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me perdones. Otro también que realmente, o sea, ¿por qué no le mandó a decir? ¿O por qué no fue él mismo a decirle: no voy a poder llegar? No voy a poder llegar porque por esto y esto otro, qué sé yo. Aunque también de ninguna manera valía porque ya se había hecho la invitación, pero no. O sea, dijeron las excusas hasta que llegaron donde ellos y los confrontaron. Imagínense. El otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Este ni siquiera dijo: te ruego que me perdones. Simplemente pues me acabo de casar y no puedo ir, punto. Dice que vuelto al siervo, verso 21, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, vean, tenía razón de estar enojado, por supuesto que sí. Tenía razón de estar enojado. Tenía razón. ¿Cómo? A ver, solamente pongámonos a pensar nosotros. Si usted organiza un evento en su casa, ¿verdad? Qué sé yo, una acción de gracias. Y usted manda las invitaciones. Y bueno, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que hay usualmente? Bueno, aparte de alabanza al Eterno y todo, ¿verdad? Alegría. Una de las cosas que hay es que, bueno, la persona dice: he invitado a tantos, vamos a conseguir sillas, vamos a conseguir mesas, vamos a conseguir manteles, vamos a conseguir decoración, vamos a arreglar esto, lo otro, vamos a gastar en hacer comida, ¿verdad? Para tantas personas, y que al final no aparezca nadie. ¿Cree usted que cómo usted y cómo yo nos vamos a sentir? ¿Sabe? Nos vamos a sentir menospreciados. ¿Así? ¿Por qué? Porque ni siquiera avisaron de que no iban a llegar. O sea, qué cosa, ¿no? Ni siquiera, aunque obviamente, les digo, pues desde el momento en que aceptaron la invitación, era porque iban a ir. En este caso, pues obviamente el padre de familia tenía razón de estar enojado. ¿Y qué es lo que le dice? Le dice, ve pronto, le dice, a las plazas, a las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Oiga, y le dijeron: ya se hizo como mandaste. Y se hizo todo aquello. Ahora, en este tiempo hay un banquete también que está siendo preparado. Hay un banquete de Torah. Hay un banquete de palabra especial. Y los invitados somos nosotros. Claro, somos nosotros. Porque acá les digo, tanto podemos decir: bueno, sí, ¿verdad? La verdad que todo esto, pues, o sea, verlo desde otra manera. Porque les digo, podemos verlo desde una y desde otra manera. Y si bien es cierto, se puede ver, ¿verdad? Porque acá bien podemos nosotros decir: sí, mandaron a traer a los ciegos, a los cojos y los mancos, y nosotros podemos estar entre ellos, claro que sí, porque no teníamos, pues, acceso, estábamos sin esperanza, estábamos, como dice la Escritura en Isaías capítulo 61, el Espíritu del Eterno está sobre mí y me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, abrir los ojos a los ciegos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que vino nuestro amado Mesías. Pero como estamos tomándolo, oiga bien, de una parte, o sea, es decir, gracias al Eterno que, pues, no teniendo nada y no siendo dignos, Él nos amó. Bendito sea su nombre por ello. En este caso, estamos tomando la parábola como una, vamos a decir, como una enseñanza práctica para nuestras vidas. En el sentido de que hoy por hoy que el Eterno está haciendo la invitación,
hoy que el Eterno quiere darnos. Si nosotros no, vamos a decir, si nosotros no apreciamos lo que tenemos, si nosotros no apreciamos lo que se nos ha dado, lo que va a pasar, ¿sabe qué es? Vamos a perder lo más grande por algo que no vale nada. Así, en otras palabras, vamos a vender la primogenitura por un plato de lentejas. Así, lo más grande lo vamos a echar a perder por algo que no vale la pena. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que tener? Por ejemplo, con respecto a la salvación que hemos recibido. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Sí, hemos recibido la salvación. La salvación es un regalo, por supuesto. Pero dice que la salvación tenemos que cuidarla con temor y temblor. Eso dice la palabra. Tenemos que cuidarla. ¿Cómo hemos de descuidar una salvación tan grande? O sea, no, ¿cómo se cuida? Bueno, estamos en un camino y ese camino es un camino angosto. Y aquel, ¿verdad?, que ve en ese camino, de todo se abstiene. El camino de la Torá, el camino del Mesías, que va hasta, ¿qué? Hasta el momento en el cual el Mesías regrese o volvamos al polvo de la tierra. Entonces, pero si nosotros no cuidamos esa salvación que se nos ha dado, ¿qué es lo que va a pasar? Dice el libro de Apocalipsis, yo voy a quitar el candelero de tu lugar. En otras palabras, se lo voy a dar a alguien mejor que tú. Lo que le pasó a Saúl con el reino. O sea, quitarle el reino y se lo dieron al rey David, un hombre conforme al corazón del Eterno. Lo mismo nosotros. Si nosotros hoy en día no cuidamos lo que el Eterno nos da, somos de aquellos que ponemos excusas, porque les digo, el ser humano le gusta poner excusas, muchas excusas, tiene para todo, pero el Eterno no es amante de las excusas, no le agrada, Él sabe perfectamente cuando nosotros pues simplemente no queremos hacer las cosas como Él quiere. Hoy en día, por ejemplo, para guardar sus mandamientos, ¿verdad? Habemos personas que somos, y nos gusta decir de que no se puede, y es que no se puede, y es que está difícil, y es que aquí, que allá, y es que lo otro, y miren, dice la palabra del Eterno allá en el libro de Deuteronomio, y este mandamiento, dice Deuteronomio 33, y este mandamiento que pongo delante de ti, no está al otro lado del mar. Oiga, no está al otro lado del mar. No está en el cielo para que digas quién subirá por él. Está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón para que lo creas. Esa realmente es fácil. Si lo que pasa es de que muchas veces nosotros, les digo, estamos tan afanados en las cosas materiales, estamos tan afanados en otras cosas, que las cosas espirituales que verdaderamente valen la pena, las dejamos para despuesito, ¿verdad? Ahí, más adelantito, vamos a ver si podemos, ¿verdad? Y con la ayuda del Eterno. Wow, es increíble. El Eterno sabe perfectamente qué hay en nuestro corazón y Él sabe perfectamente si hay verdadera hambre y verdadera sed. Por lo tanto, si nosotros queremos de verdad tener y lograr esa salvación, tenemos que llegar hasta el final. La palabra dice, y el que persevere hasta el final, hasta el fin, ese será salvo. También la palabra misma nos dice, hoy nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La salvación es un camino. Ya tenemos un par de enseñanzas acerca de la salvación. Eso con respecto a temas como se pierde, no se pierde. No, si ya no se pierde, ya. El que está en sus manos nadie lo arrebata. Y empezamos a pensar cosas. Pero les digo, en esos dos temas que tenemos, que se llaman la salvación, primera y segunda parte, ahí ahondamos en este tema y ahí se van a dar cuenta ustedes por medio de la palabra que la salvación debemos de verla no tanto como un tiempo determinado, sino más bien como un camino. La salvación es un camino. ¿Y cuánto tiempo dura? El tiempo que caminemos acá en la tierra.
Así que vamos a pasar con la siguiente parábola. Y la siguiente parábola es la parábola de los dos deudores. Oiga, para eso vamos a irnos al libro de Lucas siempre. Solamente que el libro de Lucas capítulo 7 y el verso 36. Lucas capítulo 7 y verso 36. Vamos a leer ahí. Dice así: uno de los fariseos rogó a Yeshua que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Verso 37. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Yeshua estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Verso 39. Y cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. 40. Entonces respondiendo Yeshua le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, verso 43, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa, y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella dijo, tus pecados te son perdonados. ¡Wow! ¡Qué impresionante lectura esta! Me imagino aquel cuadro, me imagino aquel lugar donde nuestro amado Mesías estaba, ¿verdad?, dentro de la casa de Simón, un judío, fariseo, y bueno, lo había invitado a su casa y allí estaba, ¿no? Pero esta mujer, fíjense bien, dice que era una mujer pecadora. Oigan, vean cómo va la cosa aquí. Era una mujer pecadora. Al saber que Yeshua estaba en la mesa, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro. Alabastro es un material, ¿verdad? Para que no vaya a pensar ustedes que era algún perfume, que el perfume era alabastro, el perfume, ¿verdad? No, alabastro era el material, el depósito donde se echaba el perfume. Entonces, y dice que dice que lo que hizo fue, desde que entró a la casa, vea, dice que comenzó a llorar y comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando había llegado Yeshua a la casa de Simón, Simón muchas cosas no había hecho. ¿Verdad?
no había lavado los pies, que era una costumbre de aquellos tiempos, darle agua a una persona que llegaba y poner a un siervo o lavárselos él mismo, un acto de humildad. No lo había hecho. Esta mujer entró y no le importó, fíjense bien, no le importó lo que estaba pasando a su alrededor. Y por eso es de que nuestro amado Mesías acá nos da una tremenda enseñanza. ¿Por qué? Porque habla de dos deudores. ¿Quién va a amar más? ¿El que se le perdona más o el que se le perdona menos? Pues obviamente el que se le perdona más. ¿Y qué es lo que viene como resultado del perdón? Agradecimiento. Agradecimiento. Y cuando hay agradecimiento, bastante, vea, por todo lo que nos ha dado, por todo lo que nos ha perdonado, ahí de verdad se nos olvida todo. Esta mujer, no crean que entró y comenzó a ver quiénes estaban allí, ¿verdad? Y decía dentro de sí, no sé si acercarme a los pies de él. No, me da pena acercarme a los pies de él, ¿verdad? Mucho menos llorar aquí frente a todos. O besarle los pies. No, tal vez en privado, ¿verdad? Quizás donde no me vea nadie. No. Esta mujer no le importó. Ojo con esto. No le importó quiénes estaban ahí. Lo que ella sentía en su corazón era agradecimiento y amor. Amor primero y agradecimiento. Entró a los pies del maestro, comenzó a llorar, ¿verdad? Comenzó a ungir sus pies, comenzó ¿cómo decir? A enjugarlos con sus cabellos. Y para ella no había nadie más que solamente el Mesías. Ahí. Y agradecimiento en el corazón. Vea cuál es el actuar de un corazón sencillo, de un corazón que ama. Vea la diferencia. Y les digo esto porque la palabra nos dice de que el amor nuestro debe de ser un amor sin fingimiento. Algunas veces, nos gusta fingir. Y no, esta mujer no estaba fingiendo. Y me hace recordar cuando traían el arca en el tiempo de David, que se acuérdense que el arca había estado con los filisteos y después en la casa de Obed-edom, y luego regresaba el arca. Cuando venían con el arca ya para su lugar donde tenía que estar, David venía con una alegría increíble. Oiga, agradecimiento en su corazón hasta decir ya no. ¿Y qué comenzó a hacer? Comenzó a danzar. Porque venían los levitas y venían tocando y aquello una gran alegría. ¿Por qué comenzó a danzar? ¿Qué cree que pasó? Bueno, había agradecimiento. Y el Eterno también había perdonado, porque habían hecho cosas mal. David sabía que habían hecho cosas mal. De hecho, cometieron un gran error cuando traían el arca en una carreta con bueyes. Por eso la Escritura dice que un hombre que se llamaba Usa tocó el arca del pacto y murió inmediatamente. ¿Verdad? ¿Por qué murió inmediatamente? Porque el Eterno no estaba contento. ¿Por qué? Porque venían haciendo algo que el Eterno había dicho que no se hiciera. El arca no podía transportarse en una carreta. El arca debería estaban haciendo lo que habían hecho los filisteos, mandarle en una carreta. El arca tenía que subirse sobre los hombros y así la tenían que transportar. Y David sabía que había pecado también. Entonces, y dijeron, no, las cosas hay que hacerlas bien. Es más, el hecho de que el arca y todo el arca se había ido de ahí, también era por la misma causa. Problemas, cosas que no estaban bien. Entonces David venía con el arca y venía muy contento. Y en ese momento se le olvidó quiénes estaban alrededor. Yo estoy contento
yo estoy agradecido, así que yo voy a danzar. Y comenzó a danzar sin importarle quién estaba a su alrededor. Vea cuando hay un verdadero agradecimiento en el corazón y cuando uno siente de verdad que la deuda ha sido perdonada. Ahí no le importa a uno. Pero muchas veces pasa el problema de que danzar me da pena, me da pena. O sea, cuando hay verdadero, por eso les digo, cuando hay de verdad agradecimiento de la deuda que hemos sido perdonados, lo que pasa es que muchas veces no estamos ni tan conscientes de qué cosas que se nos ha perdonado. Alégrese. ¿Y por qué me voy a alegrar? Alégrese. Porque Él me perdonó. ¿Y qué me perdonó? O sea, si no sabemos realmente, oiga bien, la deuda que se nos ha perdonado y lo grande que el Eterno a través del Mesías nos ha dado, es difícil cómo vamos a alegrarnos, cómo vamos a cantarle, cómo vamos a hacer las cosas bien si no hay conciencia. Sin embargo, cuando llegamos a estar conscientes verdaderamente del amor que el Eterno ha tenido con nosotros, de dónde nos ha sacado, del lago, se dice que del lodo cenagoso, nos ha sacado de donde asustan y nos ha puesto en su luz admirable. Entonces, yo les digo, ¿nos ha perdonado bastante a nosotros o nos ha perdonado poco? Por mi parte, a mí me ha perdonado mucho. Muchísimo me ha perdonado. Ya yo sería quizás uno de los que ya no tuvieran vida si el Eterno me pagara conforme a lo que yo he sido. Pero Baruch Hashem, bendito sea el Eterno, que sus misericordias son hasta los cielos. Y por eso estamos acá. Y eso es lo que nos impulsa, ese amor para con nosotros, a ser agradecidos. Miren, allá habían 10 leprosos que fueron sanados. 10 leprosos que fueron sanados. La lepra, una enfermedad vergonzosa. ¿Cuántos regresaron? Uno regresó. Yeshua respondió todavía y les dijo, ¿y los otros 9 dónde están? Bien, gracias. No se acordaron, uno se acordó. ¿Por qué? Porque entre más se nos perdona, más. Y fíjense que cuando hablamos de entre más se nos perdona, pareciera de que unos somos más malos que otros. No, más que todo está en darnos cuenta. Ahí está el detalle. En darnos cuenta que hemos sido perdonados. Eso, porque algunos tenemos conciencia y otros no. La cuestión es hacer conciencia de cuántas cosas el Eterno nos ha perdonado y muy probablemente otra persona piense, sí, la verdad es que yo estoy contento, no tanto porque, pues sí, la verdad es que no soy tan malo y sí me perdonó, pero poco. Todos hemos sido perdonados dice la palabra que por cuanto todos estaban destituidos de la gloria del Eterno. Así, destituidos. No había ya para nosotros. Pero ¿qué pasó con el Eterno? Dice que su gran amor, fue así el gran amor, tan grande, que envió a su Hijo amado para dar salvación y vida eterna a todos aquellos que le crean y a los que decidan seguirle, seguir sus caminos, seguir sus pasos y darles nuestra vida a Él. Entonces, ¿cuál de los dos deudores somos nosotros? ¿De los que se nos ha perdonado poco o de los que se nos ha perdonado mucho? Está en la conciencia de la persona. Ahí está todo, en la conciencia. Porque algunos podríamos decir, bueno, a mí me perdonó poco, quizás por eso yo no soy tan alegre. No. Pues entonces el hermano que como danza y como, a él le perdonó bastante, a mí como poco, entonces por eso es la diferencia, pues. Aquí está no, realmente es de darse cuenta de que a todos se nos ha perdonado mucho, a todos. Por lo tanto, a esa medida debemos de amar, debemos de buscarle, debemos de acercarnos a Él
y darle completamente nuestras vidas, anunciar su Torá, anunciar su palabra. Bueno, yo creo que las parábolas, wow, nos dejan un mensaje impresionante. Baruch Hashem. Mis amados hermanos, hemos llegado al final. Con la ayuda de nuestro Padre Eterno, nos vamos a estar conectando el día miércoles a las 4 de la tarde, hora del Salvador, y el día jueves. Acuérdense de que vamos a iniciar un nuevo libro. Preparados para estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a comenzar a estudiar Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, verso por verso. Así que para mí es una alegría y bueno, creo que para ustedes también. Vamos a hacer una oración y después de esta oración pues quedamos despedidos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias, Padre, le damos en esta hora por darnos la vida y permitirnos una vez más estudiar su palabra. Gracias por su amor y misericordia. Gracias por su bondad. Pedimos por aquellos que están enfermos, Padre, que seas tú con ellos. Por favor, que aquellos hermanos que están pasando momentos difíciles, sé tú con ellos, Padre. Dales esa fe de que puedan creer que tú estás con ellos. Todo aquel que esté pasando momentos difíciles de cualquier tipo, Padre, también te pedimos que seas tú el consuelo y que sepa, Padre, pues que tu palabra se cumple, que a todos aquellos que te amamos, todas las cosas son para bien. Gracias por tu palabra, gracias por nuestro amado Mesías, gracias por esas parábolas que traen palabras de vida a nuestras vidas. Toda Rabá, muchas gracias. Elevamos nuestra oración en el precioso nombre de Yeshua, nuestro amado Mesías, y decimos amén y amén. Bien, mis amados hermanos, una vez más les agradezco por el tiempo que apartan, ¿verdad?, para poder estar en las transmisiones en vivo. Que el Eterno hable cada día sus vidas, que nos haga mejores personas, que podamos santificarnos y ser esa sal y esa luz de la tierra. Muchas gracias, que el Eterno les bendiga a todos y Shalom Urajo, paz y bendiciones.